Hola a todos y bienvenidos un día más a nuestro podcast. Soy Ana. Y yo soy Pablo. Estamos encantados de estar aquí con vosotros de nuevo para ayudaros a practicar y mejorar vuestro español con conversaciones reales y sobre todo útiles para el día a día. Exacto. Como siempre decimos, la idea es que escuches una charla natural entre amigos como la que podrías tener vosotros. Por cierto, recuerda que puedes activar los subtítulos en tu propio idioma si te resulta difícil seguirlo en español, aunque te animamos a que intentes escuchar sin ellos primero. Muy bien dicho. Bueno, Ana, te noto un poco... ¿cómo decirlo? ¿Con cara de cansancio? ¿Ha sido una semana dura? Uf, Pablo, no te imaginas. La palabra no es dura, es burocrática. He estado toda la semana perdida en una jungla de papeles, citas previas y páginas web que no funcionan. Un auténtico laberinto. Oh, no, ya sé de qué hablas. Has caído en el terrible mundo de los trámites y el papeleo. Suena a pesadilla. ¿Qué te ha tocado hacer esta vez? Pues mira, una de las cosas más comunes, pero no por ello menos terrible, me caducaba el DNI, el Documento Nacional de Identidad. Algo que en teoría debería ser sencillo, ¿verdad? Pues se convirtió en una auténtica odisea. Cuéntamelo todo. Me siento totalmente identificado y creo que todos los que nos escuchan han sufrido algo parecido alguna vez. La burocracia es un lenguaje universal, por desgracia. ¿Qué fue lo peor? A ver, ¿por dónde empiezo? El primer obstáculo, como siempre, conseguir la cita previa. Es el primer nivel del videojuego. La página web del gobierno se caía constantemente. Estuve 2 días intentándolo a diferentes horas, por la mañana, por la noche, de madrugada, nada. Siempre salía un mensaje de error o directamente me decía que no había citas disponibles en toda la provincia para los próximos 2 meses. Clásico. Eso de la cita previa es un concepto interesante para explicar. Básicamente es una reserva de hora, una cita que tienes que pedir por internet o por teléfono antes de poder ir a una oficina pública. No puedes simplemente aparecer por allí y esperar tu turno como se hacía antes. Tienes que planificarlo todo con mucha antelación. Exacto, se acabó eso de voy un momento a la oficina y lo hago. Tienes que ser un estratega. El caso es que, después de actualizar la página unas 200 veces, por fin conseguí entrar en el sistema. Y claro, la única cita disponible era a las 8:30 de la mañana en una comisaría a 40 minutos de mi casa. No había otra opción. ¡Qué faena! Te obligan a aceptar lo que sea. Y fuiste, claro. Fui claro, no me quedaba otra. Me levanté a las 6:30 de la mañana, que ya me duele solo de pensarlo. Preparé todos los papeles como si fuera un examen final. El DNI antiguo, el certificado de empadronamiento por si había cambiado de domicilio, el dinero exacto para pagar la tasa, que es otro detalle importante. A veces no te dan cambio. Y la foto. La famosa foto de carné. La foto. Ahí siempre hay un problema. O sales con mala cara, o se te olvida, o no cumple algún requisito misterioso. Bingo, no se me olvidó, la llevaba, me la había hecho la semana anterior. Pero aquí viene lo bueno. Llego allí, cojo mi número, hago la cola, espero mi turno, mirando cómo la gente suspiraba de aburrimiento, y cuando por fin me atiende el funcionario, un señor muy serio detrás de una mampara de cristal, mira la foto y me dice, «Esta foto no vale». ¿Cómo? No me digas eso. ¿Por qué no? Según él, y te juro que esto es real, el fondo no era suficientemente blanco. Era como un blanco roto, un blanco con un tono un poco grisáceo, muy, muy claro. Pero no, tenía que ser, según sus palabras, blanco nuclear, blanco hospital. Me quedé de piedra. No sabía si reír o llorar. No me lo puedo creer. Es el colmo de la burocracia. O sea, el funcionario, que es la persona que trabaja para la administración pública, el empleado del gobierno,
¿Te dijo eso por el tono de blanco? Tal cual. Y yo le dije con toda la educación que pude reunir, pero si se me ve perfectamente, el fondo es uniforme, no hay sombras, y él, sin mirarme, tecleando en su ordenador, me respondió la frase mítica: son las normas, y me dio un papelito con la dirección de una tienda de fotografía que casualmente estaba justo al lado de la comisaría. ¡Qué casualidad, claro! Negocio redondo, un ecosistema perfecto de burocracia. ¿Y qué hiciste? Pues, ¿qué iba a hacer? Salí de allí frustradísima, sintiendo que el sistema había ganado. Fui a la tienda, me hice otra foto en 5 minutos con un fondo que parecía nieve, pagué otros 8 euros, volví a la comisaría y por suerte el funcionario se acordó de mí y no tuve que volver a hacer toda la cola. Le di la foto nueva, el hombre asintió con la cabeza sin decir nada, como si fuera lo más normal, y en 10 minutos tenía mi DNI nuevo. En fin, la sensación de impotencia que se te queda es terrible. Has perdido tiempo, dinero y energía por una tontería. Pero al menos lo conseguiste. Yo tuve una parecida hace poco para empadronarme en mi piso nuevo. Ah, el empadronamiento. Otro de esos trámites estrella. Explícalo tú, que lo tienes más reciente. Pues empadronarse es básicamente registrarse oficialmente en el ayuntamiento de la ciudad donde vives. Es como decir: hola administración, vivo aquí. Es un documento, el certificado de empadronamiento, que es necesario para un montón de cosas, para acceder al sistema de salud público, para votar, para matricular a los niños en el colegio. Y para renovar el DNI si te has mudado. Por eso lo llevaba yo, por si acaso. Nunca se sabe. Exacto. Pues yo fui al ayuntamiento con mi contrato de alquiler, mi DNI, una fotocopia de todo. Iba preparadísimo, con mi carpeta y todo organizado por colores. El problema fue que, al parecer, necesitaba también una factura de suministros reciente, como la de la luz, el agua o el gas, a mi nombre. Claro, y como acababas de mudarte, todavía no te había llegado ninguna. ¿Ah, que sí? Exactamente, el círculo vicioso. Necesitas un papel para conseguir otro papel, pero para conseguir el primer papel necesitas el segundo. Es una locura diseñada para volverte loco. Es la pescadilla que se muerde la cola. Es una expresión que usamos para estas situaciones sin salida. Totalmente. La funcionaria, en este caso una mujer bastante amable, por suerte, me lo explicó. Me dijo que sin esa factura no podía demostrar que realmente vivía allí. Y yo le enseñaba el contrato de alquiler, firmado, con el sello del depósito de la fianza, y le decía: pero si este documento es mucho más oficial que una factura de la luz. ¿Y qué te respondió? Déjame adivinar. ¿Es el protocolo o el sistema no me deja? La segunda, me dijo que lo entendía, pero que el sistema informático le pedía escanear una factura, que el programa tenía una casilla para la factura y si no la marcaba no podía continuar. El protocolo es el protocolo. Su frase fue: yo solo soy una empleada, si por mí fuera te lo haría, pero el ordenador es el que manda. El sistema informático, la excusa perfecta. A veces parece que en lugar de ayudarnos, la tecnología en la administración pública solo pone más barreras. Es como un muro invisible. Justo. Al final tuve que hablar con mi casero, pedirle que me enviara una copia de la última factura aunque no estuviera a mi nombre y adjuntar un escrito de mi propio idioma explicando la situación. Tuve que volver otro día, con otra cita previa, por supuesto, que tardé otra semana en conseguir. Es lo que se llama el papeleo. Sí, el papeleo es una palabra genial. Describe perfectamente esa montaña de formularios, fotocopias, solicitudes y documentos que tienes que rellenar y presentar. A veces para una sola cosa tienes que entregar un montón de papeles diferentes. Y rellenar los formularios es un arte. Ni me lo recuerdes. A veces te piden datos súper extraños o las preguntas son ambiguas. Tienes que escribir con letra mayúscula, en tinta azul, no te puedes salir de las casillas. Es como un examen de caligrafía.
y siempre con el miedo de equivocarte y que te hagan volver a empezar de cero. Totalmente. Por eso ahora intento hacer todo lo que puedo por Internet de forma telemática, aunque eso abre la puerta a un nuevo universo de problemas. Uf, ese es otro mundo. La sede electrónica y el certificado digital. Yo tardé meses en entender cómo funcionaba todo. Es como aprender un idioma nuevo. Yo también, pero una vez que lo controlas es una maravilla cuando funciona. La sede electrónica es como la oficina virtual de la administración. Puedes hacer muchos trámites desde casa. Y el certificado digital o la clave PIN son sistemas para identificarte de forma segura, para que el sistema sepa que eres tú y no otra persona. El certificado digital es como tu DNI en Internet, pero instalarlo en el ordenador es otra odisea. Que si este navegador no es compatible, que si necesitas instalar un programa adicional, que si la versión de Java no es la correcta. Te pasas una tarde entera para configurarlo. Sí, es verdad, no siempre es la solución perfecta. A mí me pasó al intentar pagar una multa de aparcamiento. Entré en la web del ayuntamiento, encontré la sección de multas, introduje todos los datos y al final, en la pasarela de pago, me daba error constantemente. Lo intenté con 2 tarjetas de crédito diferentes y desde 2 navegadores. Imposible. ¿Y qué hiciste? ¿Te rendiste? Pues hice lo que no quería hacer, ir a una oficina del banco a pagarla presencialmente. En la ventanilla, tuve que hacer cola durante 20 minutos solo para pagar una multa que había intentado pagar online en 2 minutos. Es irónico. Crean un sistema online para ahorrar tiempo, pero como no funciona bien, acabas perdiendo el doble de tiempo. Es que a veces da la sensación de que está hecho a propósito para complicarnos la vida. Hay una expresión que me encanta para esto: marear la perdiz. Muy buena. La has mencionado antes y me encanta. ¿Qué significa exactamente? Marear la perdiz es cuando te envían de un sitio a otro sin darte una solución. Por ejemplo, vas a la ventanilla 3 y te dicen: no, esto no es aquí, tiene que ir a la ventanilla 5. Vas a la 5 y te dicen: no, para esto necesita un formulario que se recoge en la ventanilla 1. Y así te pasas la mañana, dando vueltas como una perdiz mareada. Me ha pasado 1000 veces, especialmente en los grandes edificios de la administración, donde hay diferentes departamentos. Es un laberinto, y cada funcionario te da una información ligeramente diferente. Me recuerda a lo que me pasó al intentar cambiar la titularidad de la factura del gas al mudarme de piso. Otra historia. Venga, dispara. Intenté hacerlo por teléfono. La primera persona me dijo que necesitaba el DNI del antiguo inquilino. Le dije que no lo tenía. Me dijo que entonces no se podía. Colgué, volví a llamar y la segunda persona me dijo que no, que solo necesitaba el número del contrato y una lectura del contador. Le di los datos y me dijo que en 24 horas estaría hecho. Pasó una semana y nada. Volví a llamar y una tercera persona me dijo que el trámite se había quedado bloqueado y que tenía que enviar un formulario por correo electrónico. Cada llamada, una versión diferente. Estuve un mes para cambiar un simple nombre en una factura. Es para volverse loco. Es una falta de coordinación total. A mí me pasó algo parecido con la declaración de la renta. Uy, Hacienda, esas son palabras mayores. Eso sí que da miedo. Ya ves, recibí una notificación, una carta certificada, que ya te pone nervioso solo verla. Decía que había un pequeño error en mi declaración y que tenía que presentar una declaración complementaria. Intenté hacerlo online, por supuesto, y la web de la agencia tributaria es compleja. Después de media hora buscando, encontré el formulario. Lo rellené, pero para firmarlo necesitaba el sistema clave PIN. Metí mis datos, me llegó el código al móvil, lo introduje y ¡error! Su nivel de registro no es suficiente para este trámite. ¿Y qué significa eso en español normal? Pues que necesitaba un nivel de seguridad más alto como el certificado digital o la clave permanente. Y yo no lo tenía activado para ese nivel. Al final, ¿qué me tocó hacer? Pedir cita previa para ir a una oficina. Y la oficina de Hacienda es un lugar muy serio. Todo el mundo está en silencio, como en una biblioteca.
El funcionario lo solucionó en 3 minutos, pero yo perdí 2 semanas de mi vida preocupado por la carta y peleándome con la web. Es que la clave para sobrevivir a la burocracia es tener una paciencia infinita y no tener prisa, porque sabes que vas a perder toda la mañana o toda la tarde, y ser muy organizado. Sí, la organización es fundamental. Yo ahora, antes de ir a cualquier sitio, me hago una lista. Miro la página web oficial 10 veces, leo todos los PDFs, apunto todos los documentos que necesito, hago 2 fotocopias de cada uno por si acaso y lo meto todo en una carpeta. Voy preparado para la guerra. Haces muy bien. Yo también aplico esa táctica. Mejor que sobre a que falte. Y otro consejo, pedir siempre un justificante. Un papel sellado, una copia registrada, algo que demuestre que has estado allí y que has entregado los papeles. Se llama justificante de registro o copia sellada. Es tu seguro de vida si luego que dicen que el papel se ha perdido. Importantísimo. Ese papel es oro. Oye, y seguro que la gente que nos escucha tiene historias increíbles sobre esto. Podríamos preguntarles, ¿no? Claro, es una idea genial. Nos encantaría leer vuestras experiencias que seguro son para escribir un libro. ¿Y vosotros? ¿Cuál es el trámite más complicado o más absurdo que habéis tenido que hacer? ¿Alguna vez os han mareado la perdiz como a nosotros? Contádnoslo en los comentarios. Sí, por favor. Seguro que salen historias muy divertidas y surrealistas. Yo recuerdo una vez que tuve que presentar un documento y me dijeron que necesitaba un sello oficial. Fui a la mesa donde ponían los sellos y la persona encargada me dijo que se había quedado sin tinta. ¡Sin tinta! ¿En serio? ¿Y qué pasó? ¿Tuviste que volver otro día por la tinta del sello? Le pregunté si podía ir a comprar un recambio de tinta a la papelería de enfrente. Me miró como si estuviera loco. Me dijo que tenía que seguir el procedimiento oficial para solicitar material de oficina y que eso podía tardar una semana. Al final tuve que pedirle por favor que buscara en algún cajón y milagrosamente encontró otro sello que sí tenía un poco de tinta. Lo conseguí por insistencia. Es que a veces tienes que insistir y ser un poco pesado, pero con educación, si no, no consigues nada. La actitud del funcionario también influye mucho. Te encuentras gente súper amables y eficiente que te ayudan en todo, y luego te encuentras a otros que parece que les molesta que estés allí y te hablan con desgana. Es verdad. Pero bueno, también hay que pensar que ellos atienden a muchísima gente cada día, y a veces la gente va de mal humor. Debe ser un trabajo estresante. Yo intento ir siempre con una sonrisa y siendo muy educado, diciendo por favor y gracias. A veces eso cambia completamente la actitud de la persona. Sí, la amabilidad abre muchas puertas. Es un buen consejo. Otro consejo que daría es leerlo todo muy bien. Cada formulario, cada notificación. A veces, la información clave está en la letra chiquita y si no la lees, cometes un error. Cierto. Y no tener miedo a preguntar. Si no entiendes algo del formulario, pregunta. Es mejor preguntar 10 veces que rellenarlo mal y tener que volver a empezar todo el proceso. ¿Y sabes qué existe para los casos muy complicados? Una gestoría. Ah, sí, es una buena solución. Una gestoría es una empresa privada de asesores a la que pagas para que ellos hagan todos estos trámites por ti. Son profesionales que se conocen todos los trucos y los caminos. Si tienes que hacer algo muy complejo, como comprar una casa o montar una empresa, a veces vale la pena pagarles y ahorrarte los dolores de cabeza. Exacto. Son como los guías en la jungla de la burocracia. En resumen, nuestros consejos para enfrentarse al papeleo serían: primero, informarse muy bien online. Segundo, llevar todos los documentos necesarios y fotocopias de más. Tercero, tener mucha paciencia y no ir con el tiempo justo. Cuarto, ser amable pero insistente si crees que tienes razón. Quinto, pedir siempre un justificante sellado. Y como consejo extra, llevarte un libro o tener el móvil con batería para las esperas, porque siempre hay que esperar. Jaja, sí, ese es el mejor consejo de todos. El kit de supervivencia burocrática. Paciencia, una carpeta llena de papeles y algo para entretenerse.
Aunque también hay que decir que cuando por fin sales de la oficina con el trámite hecho, con tu papel sellado o tu carné renovado, la sensación de alivio es increíble. Oh, sí. Es una sensación de victoria, de haber superado una prueba. Llegas a casa y dices, lo conseguí, y te olvidas del mal rato hasta la próxima vez que te toque hacer algo. Sí, es como un pequeño triunfo personal. En fin, es el pan de cada día, como se suele decir. Es algo con lo que todos tenemos que lidiar de vez en cuando. El pan de cada día. Buena expresión también. Significa que es algo muy común, muy habitual, que pasa todos los días. Como comer pan. Justo. Pues creo que hemos analizado el tema a fondo. Hemos pasado de la frustración a la estrategia y finalmente a la victoria. Un viaje emocional completo a través del mundo de los trámites. Totalmente. Esperamos que al menos os hayáis sentido un poco acompañados en vuestro sufrimiento burocrático. Y, sobre todo, que hayáis aprendido vocabulario y expresiones útiles para cuando os toque a vosotros. Eso es. Palabras como trámite, papeleo, cita previa, funcionario, ventanilla, rellenar un formulario, sede electrónica, certificado digital, justificante, reclamación, son cosas que parecen aburridas, pero son súper necesarias si vives en un país de habla hispana. O si viajas, a veces también tienes que hacer algún trámite en aeropuertos o consulados, así que es un vocabulario muy práctico. Bueno, creo que por hoy ya hemos compartido bastantes penas. Sí, mejor cambiemos de tema para el próximo podcast. Uno más alegre, ¿te parece? Podríamos hablar de planes para el verano o algo así. Me parece perfecto. Necesitamos un poco de positividad después de tanto papeleo. Bueno, pues llegamos al final de nuestro episodio de hoy. Así es. Esperamos que os haya gustado y que os haya resultado útil. Si es así, no olvidéis darle a me gusta aquí en el video y, muy importante, suscribiros al canal para no perderos las próximas conversaciones. Y como hemos dicho antes, nos encanta leerlos. Dejadnos en los comentarios vuestras historias de trámites o cualquier sugerencia o idea que tengáis para futuros episodios. Vuestro feedback nos ayuda mucho a mejorar. Muchísimas gracias por escucharnos y por acompañarnos un día más. Nos vemos. O mejor dicho, nos oímos en el próximo video. Eso es. Un saludo a todos y mucha paciencia con los trámites. Hasta la próxima. Adiós. Chao.